apareciendo completa en la cámara o en el cuadradito donde donde uno Está aparece? bien, Ya, no te ok. preocupes. Ya, súper, porque la vez pasada aparecí como media, ¿no? No, No no, me está alcanzaba a bien. ver en la charla Yo te anterior. veo completa, por ejemplo, así que yo voy a apagar mi cámara para que te veas tú ahí encima. Ya, gracias. Partimos entonces. Ahí sí. Ya, ahora sí. Estaba como pegado. Ya. Bueno, como les decía María Paz, la charla de hoy es para hacer un recorrido por las especies forrajeras que son más pertinentes de ser utilizadas en el establecimiento de praderas permanentes. ¿Ya? Y cuando nosotros vamos a intervenir una pradera, siempre partimos, o la mayoría de las veces, con una pradera que es natural, o en el caso nuestro aquí en la región, ¿cierto?, praderas naturalizadas. Eso quiere decir que están compuestas por muchas especies que se han ido adaptando en forma espontánea a las condiciones locales, ¿ya? Son especies que fueron introducidas hace muchos años ya, en la época de la colonización, y fueron adaptándose a las condiciones y prosperando en forma independiente. Y eso transformó áreas que antiguamente eran bosques, ¿cierto?, que fueron abiertos, quemados en muchos casos, dejando suelos descubiertos, y estas praderas pudieron prosperar ahí. Entonces hoy día contamos en la gran que son naturales o naturalizadas. Cuando nosotros pensamos en intervenir una pradera, entonces partimos de esta base, o sea, queremos mejorar una pradera que es naturalizada, llevarla a otro nivel. Dentro de las principales características de estas praderas naturalizadas está su baja tasa de crecimiento, ¿ya? Esa es una de las... y más que tener bajas tasas de crecimiento en forma permanente, muchas veces está relacionado con la estacionalidad. O sea, son praderas que tienen un pico de crecimiento en un momento determinado muy corto. O sea, generalmente hacia fines de primavera, inicios de verano, se produce una explosión del crecimiento, pero ese no llega más allá. Por lo tanto, son muy estacionales, solamente de crecimiento primaveral. Además, la producción puede ser muy variable entre los años y muchas veces, además, tiene otra limitante que es la baja calidad nutricional. O sea, las especies que componen estas praderas polifíticas muchas veces no cumplen con las condiciones de calidad requeridas para el ganado. Ahora, ¿cuál es la condición más favorable que tienen, o cuál es la parte buena, digamos? Es que tienen un menor costo, ¿cierto? Son praderas que ya están establecidas y por lo tanto el costo del kilo de materia seca es mucho menor que cualquier otra alternativa. Entonces, si nosotros queremos conseguir algo así como lo que está acá, ¿cierto? ¿Cuáles son las vías que tenemos para llegar a una imagen como esta? Si queremos partir de una pradera naturalizada, que era la que acabo de describir, podemos hacerlo a través de una vía rápida, que significa utilizar estrategias como la rotación de cultivos, por ejemplo, donde ¿cierto? Hacemos una o dos rotaciones de cultivo con algún cultivo suplementario, como un raps, un cereal, etcétera, para luego poder establecer una pradera de rotación o definitivamente una pradera permanente, ¿ya? En este proceso, ¿cierto? Vamos mejorando la calidad del suelo, principalmente de fósforo, azufre, y en la zona intermedia también la saturación de aluminio, ¿cierto? Disminuyéndola a través de mejoras en el pH. Pero también existe otra opción, que es una vía más lenta de mejoramiento, que está relacionado con manejos de la vegetación, ¿ya? Y que tiene principalmente que ver con el uso de apotreramiento, ¿cierto? Una mayor presión de pastoreo con el uso de cerco eléctrico, donde se van maximizando también las utilizaciones de esa pradera, y también puede ir asociado, ¿cierto?, a una fertilización. O sea, pasas de una pradera naturalizada a una pradera mejorada vía fertilización y pastoreo. Lo que normalmente se usa en la región
para mejorar o intervenir un potrero es partir primero con la limpieza del potrero, ¿cierto? Eliminación de tocones, de palizada muerta, tenemos en algunas zonas mucha presencia de matorral, y también en algunas zonas, en algunos potreros, malezas que son persistentes y que empiezan a abundar en la pradera, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, se introduce el chocho o malezas como el milen rama, etc. Entonces, una de las estrategias que se utiliza es la limpieza del potrero. Otra estrategia, o el segundo paso que muchas veces utilizamos, es mejorar esa pradera a través de la fertilización, ¿ya? Primero a través de la corrección de nutrientes que son deficientes y además después una mantención de esa fertilidad año a año, donde se va construyendo una mayor fertilidad del suelo. Y luego pensamos en establecimiento de praderas y cultivos, ¿ya? Ese es como el tercer paso en esta línea de tiempo. Pero también es importante recordar que todos estos manejos pueden ir acompañados de mejorar la utilización de la pradera a través de un sistema de pastoreo que sea más eficiente. Esto implica aumentar el número de potreros, por ejemplo, para poder controlar los tiempos de pastoreo. Esto quiere decir poder hacer pastoreos más intensos en menor tiempo y también corregir la duración después de los rezagos, ¿cierto? Que significa el tiempo de recuperación que va a tener esa pradera posteriormente. Aquí es la misma diapo, pero yo cambié un poquito el orden, pensando en que a veces dejamos para el final la utilización de la pradera cuando en realidad es transversal a cualquier tipo de intervención que queramos hacer, ¿ya? O sea, y es muchas veces más económico pensar en invertir en un sistema de utilización e irlo asociando, ¿cierto?, con las otras estrategias que son la limpieza del potrero, el mejoramiento de la fertilidad y el establecimiento de praderas y cultivos. Aquí simplemente una foto para mostrar, esta es un predio de praderas naturalizadas que solamente se utilizan, donde se estableció un sistema de pastoreo rotacional bastante bueno, ¿cierto?, que permite tener una buena calidad de pradera. Cuando pensamos entonces en establecer una nueva pradera, cuando pensamos en sembrar con nuevas especies y variedades, tenemos que plantearnos como objetivo superar el potencial productivo de la pradera naturalizada fertilizada, ¿cierto? O sea, ¿para qué vamos a intervenir algo que no va a superar ese potencial productivo? Por lo tanto, tenemos que estar pensando en obtener rendimientos sobre las 8 o 10 toneladas de materia seca por hectárea. Eso va a hacer, en el fondo, que se justifique esa inversión extra de establecer un nuevo cultivo o una nueva pradera. Otro de los objetivos que podemos perseguir es mejorar el valor nutritivo del forraje. Muchas veces las praderas empiezan a deteriorarse o empiezan a aparecer especies no deseadas, malezas, por ejemplo, que no aportan en gran cantidad con la calidad de esa pradera, ¿cierto? Por lo tanto, como un objetivo podría ser mantener la pradera con menos de un 10 o un 15% de maleza. Y otro objetivo que también es válido, muchas veces es la corrección del microrrelieve, sobre todo cuando uno quiere establecer un potrero para corta de pasto, por ejemplo, ¿cierto? Y necesita mejorar el relieve para que sea más eficiente el uso de maquinaria para la cosecha. Estos podrían ser entonces los objetivos que nos permitan plantear un establecimiento. Esta es una fotografía de una pradera natural fertilizada que es utilizada para corte, tiene bastante buena composición botánica y mucha presencia de leguminosas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que cuestionarnos, pensando en el objetivo que tiene el establecimiento de una nueva pradera, ¿qué queremos lograr, ¿cierto? ¿Para qué queremos cambiar una situación de una pradera polifítica que puede tener ventajas desde el punto de vista de adaptación al ecosistema versus una pradera más bien monofítica, compuesta por una o dos especies, pero que sí nos da una mayor facilidad de manejo? Respecto a los factores técnicos a considerar para el establecimiento de las praderas, tenemos que poner atención a varios aspectos. El primero es la zona agroecológica en la que nos encontramos.
Sobre todo en esta región no es lo mismo estar en la zona de estepa o en la zona intermedia y en la zona húmeda. Y ya vamos a conversar un poquitito más de eso. Otro de los factores a considerar es el objetivo productivo y la condición inicial con la que parte ese potrero, la condición inicial del suelo, de la vegetación existente, etcétera, y cuál va a ser el objetivo del productor. También tenemos que considerar las características del potrero y la elección del cultivo, ¿cierto? Y cuando hablamos de cultivo, aquí nos vamos a referir a especie y variedad. Y también otros aspectos importantes son la época de siembra, el sistema de siembra, ¿cierto? Que puede ser una siembra tradicional, puede ser una siembra con cero labranza, etc. La preparación de la cama de semillas, si es que la vamos a hacer, o si se va a hacer un barbecho químico, por ejemplo. Otro aspecto a considerar es la dosis de semilla, y que está muy relacionada también con esa preparación de suelo, que tan bien hecha nos quedó, ¿cierto? Porque a veces, si las preparaciones de suelo no son no quedan como uno quisiera, a lo mejor se puede corregir el porcentaje de emergencia posterior, aumentando un poquito la dosis de semilla. Otro aspecto a considerar es la profundidad de la siembra y el control de malezas, plagas y enfermedades. Y finalmente, el manejo que se le va a dar posterior a que esté establecida esa pradera, especialmente durante el primer año. En esta presentación nos vamos a concentrar en el punto 4, que es la elección del cultivar, especie y variedad para ser establecida. Como les decía, toda la presentación se centra, ¿cierto?, en la región de Aysén, entendiendo que tenemos 3 zonas agroclimáticas, ¿cierto? Una, la zona húmeda, que es en la zona de la costa, o hacia la costa, la zona intermedia, que es donde está ubicado Coyhaique, y la zona de estepa, que es donde queda el aeropuerto de Balmaceda, ¿cierto?, y Ñireguao, etc. Son condiciones bastante contrastantes. Si revisamos algunos de los parámetros climáticos de la región, podemos ver en cada una de estas ecorregiones que la temperatura media es bastante diferente, ¿cierto? La estepa es mucho más fría que la zona intermedia y la zona húmeda. En promedio, el periodo libre de heladas también aquí está mucho más favorecida la zona húmeda, ¿cierto? 187 días, en comparación a la estepa, que es de alrededor de 40 días. Respecto a las precipitaciones, también tenemos una gran diferencia. La zona húmeda van desde las 2.000 hasta las 4.000, en la zona intermedia de las 500 a las 1.500, y en la zona de estepa desde 400 a los 700 milímetros de precipitación al año. Eso genera que el régimen hídrico en la zona húmeda corresponda a un superávit durante todo el año, o sea, casi en ese sector no hay periodos de estrés hídrico durante el año. En la zona intermedia hay un déficit que es de 4 a 6 meses, y en la zona de estepa el déficit es normalmente sobre 6 meses. También los suelos son muy diferentes en cada una de estas zonas. En la zona húmeda los suelos tienden a ser más delgados, son medianamente ácidos a ácidos, y la textura es ligeramente más gruesa. En la zona intermedia tenemos suelos que son mucho más profundos, que son medianamente ácidos y bastante livianos. Y en la zona de estepa tenemos suelos más bien delgados, que son medianamente ácidos a neutros y con texturas mucho más gruesas. Luego dijimos que era importante conocer las características del sistema productivo y su sistema de utilización también. Cuando hablamos de conocer las características del sistema productivo, es pensar en qué tipo de animales o qué tipo de uso se le va a dar al forraje que queremos establecer, ¿cierto? No es lo mismo estar pensando en establecer una pradera para que sea pastoreado por ovinos, a que sea pastoreado por bovinos, o que sea, por ejemplo, para una lechería, o que sea para engorda, o para sistemas de crianza, etcétera. Entonces, también tenemos que tener un poco en cuenta esos parámetros. Y también, ¿cuál va a ser el sistema de utilización? Si va a ser pastoreo, si va a ser para conservación de forraje, o un sistema mixto. Respecto a las características del potrero, las que tenemos que pensar previo a la selección de la especie, tenemos el tipo de suelo.
la fertilidad inicial del lugar. No todas las especies se van a adaptar a los mismos niveles de fertilidad, o por ejemplo, si hay problemas de pH, qué tan bajos están los niveles de fósforo, etc. Otro impedimento puede ser la profundidad, ¿cierto? Tenemos cultivos que necesitan una mayor profundidad de suelo para el desarrollo de las raíces. También son importantes algunos parámetros de textura y estructura, la topografía del lugar, y si existen algunos impedimentos físicos, ¿cierto? Si en el fondo hay que eliminar algunos matorrales o pueden haber algunos obstáculos como piedras, etc. Una vez que ya tenemos claro la parte climática, la parte del suelo y el objetivo productivo, podemos empezar a seleccionar algunas variedades, y aquí es donde es interesante poder utilizar datos locales, que es lo que yo voy a mostrar hoy. Aquí les voy a presentar datos o resultados de un jardín de variedades forrajeras que tenemos establecido en Inia Tamelaike, que queda en la zona intermedia de la región de Aysén. Este jardín ya tiene 5 años, por lo tanto tiene bastante información respecto a especies perennes. Vamos a partir con las vallicas, o con vallicas. Cuando hablamos de vallicas, que son las especies del género Lolium, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes especies dentro de este género. Pueden haber, hay vallicas que son anuales, hay vallicas que son bianuales, híbridas, y finalmente hay un grupo que son las vallicas perennes, ¿ya? Eso es importante porque me ha tocado mucho de repente productores que me piden acompañarlos a ver sus praderas, y me dicen, uy, la vallica me duró 2 años, o máximo 3 años, y empezó a desaparecer, y muchas veces es porque cuando compran la semilla no identifican bien a qué especie específicamente es la que necesitan, ¿ya? Así que para las praderas permanentes, por supuesto que tenemos que hablar de vallicas perennes. ¿Cuáles son las principales características de estas vallicas? Bueno, su buen potencial productivo. Y aquí digo potencial porque que sean capaces de producir mucho no quiere decir que siempre ocurra, ¿cierto? Tienen que darse otras condiciones también para alcanzar ese potencial. O sea, tiene un gran potencial, pero lo que nosotros logremos va a depender de que les demos todas las condiciones necesarias. Además, presenta un alto valor nutritivo siempre y cuando las condiciones sean adecuadas, las condiciones de manejo sean adecuadas. Tiene la ventaja de poseer un fácil establecimiento, una alta capacidad de formar macoyos una vez que se ha establecido, ¿cierto? Una planta de rápida formación de macoyos. Tiene un sistema radical superficial y por lo tanto no tolera la sequía, ¿cierto? Las raíces no se desarrollan en profundidad, sino que la mayor cantidad de las raíces permanece en los primeros centímetros del suelo. Es exigente en relación a la fertilización o fertilidad de suelo, o sea, requiere que haya una mantención en la fertilidad, principalmente del nitrógeno, y solo puede ser establecida en suelos que ya han alcanzado buenos niveles de fósforo y de azufre, y de potasio. Las formas de establecimiento o las mezclas más comunes son con trébol blanco, tiene una persistencia mayor a 5 años si seleccionamos alguna variedad perenne. El uso más recomendado es para pastoreo, sin embargo igual puede ser para conservación de forraje en forma eventual, y normalmente va asociado con algunas otras especies, ¿ya? Pero su principal característica es que se adapta muy bien al pastoreo. Y dentro de la región está mucho más adaptada a la zona húmeda que hacia las zonas de intermedia o de estepa. Respecto a resultados locales que hemos tenido con vallica inglesa o vallica perenne, evaluamos estos 8 cultivares o variedades, ¿cierto? Por 4 temporadas, aquí tengo los datos de 4 temporadas.
Lo que podemos ver es que durante la primera temporada, en el año de establecimiento, destacó la variedad Stream con 5,4 toneladas de materia seca, ¿cierto?, en comparación al resto de las variedades. Sin embargo, el segundo año el rendimiento fue superado por Abermagic, que es la variedad que aparece aquí, ¿cierto?, con 10,2 toneladas en esa temporada. Aquí tengo que señalar que los resultados fueron muy buenos, dadas las condiciones de esa temporada en que hubo un verano bastante húmedo. Durante la tercera temporada también destacó Abermagic, y aquí empieza también a notarse la variedad Nui, que es nuestro testigo. Finalmente, en la última temporada del año pasado, no hubieron diferencias significativas entre las variedades. Sin embargo, en la producción acumulada, ¿cierto?, que corresponde a la suma de la producción de cada año, podemos ver que la variedad Abermagic junto a Nui son las que destacan respecto al resto, ¿ya? Y si esto lo llevamos a un porcentaje, lograron producir entre 15 y 16% más que el promedio de todas las variedades. Cuando hablamos de pastobillo o Dactylis glomerata, ¿qué podemos decir de esta especie? Bueno, esta es una especie de establecimiento bastante lento, recién está en plena producción a partir del segundo año. Sin embargo, hay variedades modernas que están mejorando esa característica. Son exigentes en fertilización, pero menos que la bayica. O sea, de todas maneras, siempre uno considera que el pastobillo es un poco más rústico, pero de todas maneras requiere de niveles de fertilidad adecuados para poder desarrollarse bien. Tiene la ventaja de poseer una mayor resistencia a la sequía, ¿ya?, también al calor y a las bajas temperaturas. A pesar de que algunas veces se señala que también resiste bien el frío, en comparación a otras especies como la festuca o incluso la misma bayica, no es tan resistente al frío. Posee un buen valor nutritivo, también va a ir asociado a los manejos que se realicen. Tiene una baja tolerancia al pisoteo, en general se adapta mejor a situaciones de corte o de pastoreos menos intensos. Y las mezclas más comunes son con trébol blanco, trébol rosado, y también podría ser con bayica. Se adapta muy bien a la zona intermedia y también a la zona húmeda. Respecto a los resultados de los ensayos que hemos realizado, aquí comparamos 6 variedades. Durante la primera temporada, bueno, aquí tenemos que considerar que nuestra especie testigo es Potomac, que es la que hemos usado históricamente en la región, y aquí podemos ver cómo en el primer año los cultivares más modernos, principalmente la variedad Safin, produce bastante más en el primer año, que es el año de establecimiento, que en general, como les decía, no es un buen año para el pastobillo porque es más lento el establecimiento. Luego, durante la segunda temporada, empezamos a ver algunas diferencias en el comportamiento de las especies, ¿cierto?, donde empieza a destacar Amba, Greenlee, junto a Potomac. Y Safin empieza a perder un poco de importancia. Finalmente, la tercera y cuarta temporada no tuvimos diferencias significativas, sin embargo, también hay una tendencia en que Greenlee y la variedad Cara empiezan a hacerse un poco más, a producir un poco más. Si vemos la producción acumulada en estas 4 temporadas, obtuvimos que no hubieron diferencias que sean estadísticamente significativas, sin embargo, podemos destacar a la variedad Greenlee con una producción de 110%, o sea, un 10% más del promedio de las variedades. Además, es importante destacar que durante el estudio se hicieron 3 cortes por cada temporada y también se analizaron los datos del corte correspondiente a la temporada estival. Y durante ese periodo, las variedades Amba y Potomac detienen antes su crecimiento al ser más precoces, por lo tanto, en ese último corte aportaban bastante poco, ¿ya?
Eso es simplemente para remarcar que especies como el greenleaf, que son más cultivares un poco más modernos, que además en este caso es una especie tetraproide, pueden generar una distribución de la producción más adecuada. Aquí en la foto se puede ver lo que les estaba explicando antes, ¿cierto? Como pueden ver, la parcela con la letra A es la variedad Potomac y la parcela con la letra C es Amba. Ambas son más precoces, por lo tanto detienen antes su crecimiento. Esta es una fotografía de mayo, donde podemos ver que las otras 3 variedades todavía continúan con algo de actividad, mientras que estas 2 ya detuvieron su crecimiento. Ahora vamos a hablar un poquito del bromo. Bromus valdivianus es una especie que es originaria de la zona sur, presenta una alta rusticidad, tolerante a condiciones, tolera muy bien las condiciones de déficit hídrico, ya tiene un buen desarrollo de raíces que le permiten esta característica. Inicia el crecimiento temprano en primavera, es otra de las ventajas que posee frente a las demás gramíneas. Los requerimientos de fertilidad son medios a altos, o sea, son más comparables con la situación del pastobillo. Es tolerante a condiciones de acidez de suelo, por lo tanto se adapta, ¿cierto?, a suelos que tienen pH más bajos. No tolera el exceso de humedad, o sea, en general no se adapta bien a suelos que son saturados. En general presenta buena palatabilidad, pero la pierde muy rápido, o sea, a medida que la planta empieza a avanzar en los estados fenológicos, ¿cierto?, donde se va acercando a la madurez, empieza a caer rápidamente la palatabilidad y que está asociada también a la calidad nutritiva. Y es una especie que se adapta muy bien a la zona intermedia y la zona húmeda. Respecto a nuestros ensayos de variedades, pudimos comparar 4 variedades: Vareno, que es una variedad neozelandesa, la comparamos con Bromino, Bronco y Poker, que son 3 variedades INIA. La última, el Poker, corresponde a una mezcla de Bromino con Bronco. Lo que aquí pudimos ver es que durante el primer año, en general, el bromo se establece muy bien. O sea, alcanzamos, estos son rendimientos de especie pura, o sea, alcanzamos 5 toneladas de materia seca por hectárea durante el primer año, lo cual es bastante bueno para nuestras condiciones, y destacó Bromino, que alcanzó 6,3 toneladas, a pesar de que las diferencias no fueron significativas. Bueno, aquí la segunda, tercera y cuarta temporada, lo que pudimos ver, sí, fue una disminución de plantas bastante importante, donde terminamos en la cuarta temporada produciendo 2,1 toneladas de materia seca de la especie pura. Respecto a la producción acumulada, tampoco tuvimos diferencia entre las diferentes cultivares. Sin embargo, se puede destacar la variedad Bronco, que alcanzó 19,6 toneladas de materia seca por hectárea, lo que corresponde a un 104% sobre el promedio. Además, la variedad Bronco fue más productiva durante el periodo estival. Como les decía, tuvimos bastante pérdida de plantas, principalmente en Bromino y un poco también en las parcelas de la variedad o de la mezcla Poker, y lo que fue atribuido a ataque de gusano blanco o larvas que son larvas de escarabajos durante la primavera del segundo año. ¿Ya? Esto afectó bastante el rendimiento posterior de estas parcelas. Y pareciera ser que tienen menos tolerancia hay una preferencia del ataque de gusanos blancos por estas variedades. Respecto a la festuca, podemos decir que es una planta que se caracteriza por tener un arraigamiento profundo, lo que le confiere una muy buena resistencia a condiciones de sequía. No se afecta por helada, tiene buen crecimiento invernal,
o hacia entradas de invierno, ¿cierto? Más bien otoñal en nuestras condiciones, exige una buena fertilización, y el ganado muestra una buena apetencia por ella, pero sin embargo tiene baja palatabilidad en estados cercanos a la madurez. O sea, un poquito similar a lo que pasaba con el bromo, ¿cierto? Cuando empieza a sobremadurarse, pierde esa palatabilidad. Y es una especie que se adapta muy bien a la zona intermedia y zonas de estepa, principalmente. Dentro de lo que pudimos ver en nuestros ensayos de variedades, si bien no tuvimos diferencias estadísticas en ninguna de las temporadas, podemos destacar la variedad Noria, que en promedio produjo 20,6 toneladas de materia seca por hectárea, lo que corresponde a un 104%, o sea, un 4% sobre el promedio. Sin embargo, cuando analizamos cada corte por separado, pudimos ver que durante el verano destacaron las variedades Noria, Cora y Baróptima respecto al rendimiento en ese periodo. Además, bueno, esto también nos permite ver que el primer año los rendimientos fueron bastante bajos, ¿cierto? O sea, le cuesta bastante establecerse. Sin embargo, el resto de los años fue aumentando y en promedio esta ha sido la especie que nos ha dado mejor resultado en el jardín, si la comparamos con pastobillo o con las demás gramíneas. Como les decía, lo que tenemos que conocer también es la facilidad de establecimiento. Cuando nosotros trabajamos con especies como las vallicas, como ya lo nombraba, tienen un muy buen establecimiento, mucho más rápido, por lo tanto, son capaces de producir mejor durante el primer año. Bromos y pastobillo se encuentran en una situación intermedia y festuca es la de más lento establecimiento. Sin embargo, en el largo plazo, cuando buscamos una pradera permanente, vemos que los mejores resultados, por lo menos en la zona intermedia, los obtuvimos con festuca. Así que hay que tener un poco de paciencia con ella. Respecto a las leguminosas, también trabajamos con trébol rosado. Esta es una leguminosa que se considera de corta vida, lo cual es bastante relativo, ¿cierto? Nosotros acá en la región conocemos muchas praderas donde el aporte del trébol rosado es significativo y ha estado presente por mucho tiempo. Así que para las condiciones regionales yo la incluí como especie permanente. De crecimiento decumbente y de raíz pivotante. Esta raíz pivotante permite que se adapte muy bien a condiciones de sequía también. Es usada principalmente en praderas destinadas para corte, ya que en pastoreos muy severos se ve damnificada la planta, ¿cierto? Tiene los puntos de crecimiento, están mucho más expuestos que en otros cultivos. Por lo tanto, si se pastorea muy abajo, los animales van comiéndose los puntos de crecimiento y por lo tanto dificultan mucho el rebrote y se va desapareciendo de los sistemas pastoriles. Pero en general, en sistemas que tienen mejores periodos de recuperación o con residuos un poco más altos, también se adapta bien al pastoreo. Puede generar altos rendimientos y un gran aporte en meses de verano. O sea, en general las gramíneas tienden a producir mucho más en los meses de primavera e inicio del verano, y hacia fines de verano empiezan a detener su crecimiento, y aquí el trébol rosado es fundamental porque hace un balance en el fondo cuando se establece en mezcla con gramínea. Respecto a los resultados de nuestro jardín de especies y variedades, comparamos 5 variedades, King Kelly, Red Kelly y Super Kelly son variedades guineas, y Starfire y Tuscan son variedades neozelandesas. Si bien el primer año obtuvimos muy bajos rendimientos, este ensayo lo establecimos un año antes, donde se generaron condiciones de mucha sequía, ¿cierto? Tuvimos fue un año en que tuvimos una primavera seca, un verano seco y un otoño seco. Por lo tanto, el establecimiento fue difícil. Sin embargo, al segundo año las plantas se habían recuperado exitosamente. Durante la segunda temporada,
Kenny Kelly, Red Kelly y Starfire fueron las que presentaron mejores rendimientos en comparación a Super Kelly y Tuscan. Si bien fuimos teniendo diferencias, la especie que mostró mayor estabilidad en el comportamiento fue Starfire, que logró producir 25,6 toneladas de materia seca por hectárea, lo que significa un 18% más del promedio del ensayo. Y también Red Kelly contribuyó de buena manera, donde logró rendimientos de 23,5 toneladas, lo que corresponde a un 108%. Respecto al trébol blanco, bueno, podemos decir que esta es una planta perenne de crecimiento rastrero, que es de muy buena calidad y muy buena palatabilidad. Sin embargo, una de las dificultades que tiene es que las raíces son superficiales, por lo tanto, si bien logra resistir periodos de sequía, la producción disminuye muchísimo en años secos. Respecto a los requerimientos de fertilidad, es importante las mantenciones de azufre y fósforo. Respecto a los resultados de las variedades, de distintas variedades de trébol blanco, aquí comparamos Apex, Huia, que es nuestro testigo, la variedad más utilizada, Aran, Bounty y Copu. Lo que pudimos ver es que Aran destacó durante el primer año y Apex tuvo un comportamiento un poco más diferenciado, ¿cierto? Un poco más bajo. Durante la segunda temporada, sin embargo, la variedad testigo Huia, Aran y Bounty tuvieron mejores rendimientos, y si bien el tercer año no tuvimos diferencias, lo que sí tuvimos fue una gran disminución del aporte o la contribución de la especie. O sea, estos son los resultados, como les decía, de especies puras, y en la pradera empezó a disminuir. O sea, terminamos en este ensayo el año 2019, porque las parcelas presentaban un mayor aporte de gramíneas que del trébol blanco. Sin embargo, pudimos concluir que las variedades testigo Huia, tanto como Aran y Bounty, presentaron mejores rendimientos en comparación a las otras dos variedades. Respecto a la alfalfa, podemos decir que, que presenta una excelente adaptación a diferentes condiciones, ¿cierto? Las alfalfas se adaptan, existen cultivares de alfalfa en todo Chile. Sin embargo, es importante conocer la latencia que poseen estos cultivares. Esa es una de las condiciones que le ha permitido, en el fondo, adaptarse a diferentes condiciones. En general, en nuestra región usamos variedades con latencia invernal. Esto quiere decir que detienen su crecimiento en el invierno. Eso hace que sean más persistentes en el tiempo. En general, la alfalfa se adapta muy bien a suelos drenados y profundos. Posee requerimientos de pH que sean neutros idealmente, ya que no tolera bien la toxicidad por aluminio. En general es una especie que genera una alta producción y de gran valor nutritivo, sobre todo en el aporte de proteína, y además da una seguridad estival, ya que a pesar de los periodos de sequía, produce bastante bien. Se puede establecer pura o en mezcla con algunas gramíneas, y uno de los aspectos importantes es inocular con el Rhizobium meliloti, que es el específico de estas plantas, ¿ya? Hemos visto que cuando la semilla no es inoculada con Rhizobium, tienden a producir muchísimo menos, y no logran generar los nódulos y los rhizobiums, ¿cierto?, para poder fijar nitrógeno atmosférico. Por lo tanto, es una característica importante, y que si la semilla no viene inoculada, en el fondo se inoculada antes de establecerla.
Y esta especie se adapta mucho mejor a la zona intermedia y de estepa por el tipo de suelo principalmente. Respecto a los ensayos, este ensayo se estableció hace, bueno, ahora va a partir en su tercer año, ¿cierto? O sea, tiene solamente 2 temporadas. Durante el primer año nos tocó una primavera bastante fría, donde costó bastante el establecimiento, y el segundo año tuvimos un periodo seco en el verano, ¿ya? Eso afectó bastante los rendimientos respecto a lo que nosotros esperábamos. O sea, el primer año tuvimos 1,2 toneladas en promedio, donde la especie con mejor rendimiento fue la ACB 350, que llegó a 1,6 toneladas, sin embargo no hubieron diferencias significativas entre los cultivares. Pero durante el segundo año vimos que efectivamente la variedad ACB 350, que además es nuestra testigo, produjo muchísimo más que las demás variedades. Si comparamos la producción acumulada, entonces vemos que el mejor rendimiento lo obtuvo ACB 350 y también obtuvimos buenos resultados con Countdown y con la WL 350, que también es una variedad bastante utilizada en la región. Sin embargo, este ensayo requiere de algunos años más de estudio para poder tener mejores conclusiones. Respecto a las dosis de semilla, en praderas permanentes, las recomendaciones que nosotros damos va a depender un poco del tipo de labores al momento de establecimiento, ¿cierto? Si estamos hablando de un establecimiento tradicional, si es una siembra asociada o si es para regeneración, y también del tipo de pradera que se quiere implementar. Si es una pradera mixta, o sea, donde se combinan leguminosas con gramíneas, si es una pradera solo de gramíneas, o si es una pradera de alfalfa. Y así lo mismo para los demás métodos de establecimiento. Aquí me quiero referir un poquitito al establecimiento con siembras asociadas, que significa en el fondo establecer nuestra mezcla de la pradera permanente que queremos lograr en el tiempo, asociada a un cereal durante el primer año, que se utiliza como nodriza o como cultivo protector, y que además permite obtener un mayor aporte de producción durante ese primer año. Es importante aquí destacar que las dosis de semillas no sean muy altas, o sea, no utilizar dosis de cereales que pasen los 80 kilos de semilla por hectárea, ¿ya? Incluso si es avena estrigosa, el cultivo acompañante no debería pasar los 60 kilos. Bueno, en el resumen de resultados de los ensayos con gramínea, podemos concluir que entre los distintos cultivares evaluados para festuca, pastobillo y bromo no hubieron diferencias significativas en producción acumulada, donde se alcanzaron rendimientos promedios de 19,8 toneladas de materia seca por hectárea para festuca, 19,4 para pastobillo y 18,8 para bromo. En vallicas perennes, los cultivares de mejor desempeño fueron Abermagic y Nui, y estas alcanzaron rendimientos similares, ¿cierto?, al grupo de gramíneas que les nombré anteriormente, con 19 toneladas de materia seca por hectárea. Sin embargo, aquí la dispersión fue mucho mayor y tuvimos variedades que tan solo obtuvieron cerca de 13 toneladas de materia seca por hectárea. Además, me faltó mencionarles que en este ensayo no siempre fue posible completar 3 cortes por temporada, solamente, ¿cierto?, en aquellos años en que las condiciones del verano no fueron tan limitantes respecto a las precipitaciones, obtuvimos el tercer corte, pero hubieron 2 años en que no hubo rebrote en el último periodo. Esto demuestra la menor adaptación del Oleum perenne a los periodos de estrés hídrico y por lo tanto lo hace menos recomendable para la zona intermedia. Respecto a las leguminosas, la especie trébol rosado reportó rendimientos promedios acumulados de 21,6 toneladas de materia seca en 5 temporadas, donde las variedades más destacadas correspondieron a Statfire y Red Kelly. Respecto a las variedades de trébol blanco, destacaron Wia, Aran y Bounty. Sin embargo, esta especie tendió a disminuir respecto al porcentaje de contribución en la pradera.
Finalmente, en el ensayo de alfalfa, con solo 2 temporadas de evaluación, se comenzaron a observar grandes diferencias entre los cultivares, donde la producción de nuestro cultivar testigo, ¿cierto? El 350 CB, fue de 2,5 veces mayor al rendimiento promedio, por lo tanto, superó ampliamente a las demás variedades. Bueno, cuando pensamos en nuestros sistemas pastoriles, gran parte de la alimentación se basa, ¿cierto?, en las praderas. O sea, esa es la ventaja que tienen. Por lo tanto, la sustentabilidad de estos sistemas de producción ganadero regionales necesitan también ir aumentando el nivel de conocimiento de los factores que inciden en la productividad de las praderas. Y, por lo tanto, ir teniendo este tipo de estudios y poder comparar especies, variedades, etcétera, y no solo la zona intermedia, sino idealmente poder ampliarlo a otras zonas. Y bueno, cuando la producción actual de una pradera es menor a su potencial productivo, es probable que existan variables ambientales que están limitando. Por lo tanto, tenemos una alta dependencia de las condiciones climáticas principalmente. Aquí les quiero mostrar un ensayo de curvas de crecimiento en que pudimos comparar praderas permanentes, ¿cierto?, en 3 temporadas. Una primera temporada donde tuvimos un verano muy, muy seco, ¿cierto?, el más seco desde que existen registros meteorológicos, que fue la temporada 15 y 16. La siguiente temporada fue una temporada con un verano húmedo, o sea, bastante contrastante a la primera, y una tercera temporada donde tuvimos una primavera fría y un verano bastante seco. Lo que obtuvimos respecto a las curvas de crecimiento para la pradera de Vallica, se puede observar aquí, ¿cierto?, donde los picos de crecimiento se producen entre los meses de noviembre, diciembre y enero, y en general en el año seco, que fue en 2015-2016, ¿cierto?, donde solo hubieron 149 milímetros de lluvia, tiende a decaer fuertemente. Eso generó que del potencial, ¿cierto?, del año húmedo, donde tuvimos 10 toneladas de materia seca, los rendimientos disminuyeran a 3,5 toneladas de materia seca. O sea, esta es la diferencia en una misma pradera que se puede producir solo por diferencias en precipitaciones. Cuando comparamos en estos mismos años lo que ocurrió con el pastobillo, podemos ver que las tasas de crecimiento, si bien caen, no es tan fuerte esa caída y se obtiene una mejor distribución del crecimiento de la pradera. Por lo tanto, si bien el potencial productivo es menor al de la pradera de Vallica, donde es alrededor de 8 toneladas de materia seca, con los años secos la producción no decae tanto. O sea, aquí llegamos a 5 toneladas comparado con las 3,5 que se obtuvieron en Vallica. Respecto a la pradera naturalizada, fertilizada, o sea, una pradera, como ya les decía, ¿cierto?, de especies que se han ido naturalizando en el tiempo, mucho más polifítica. En estos 3 años contrastantes tuvimos un rendimiento de 7 toneladas, que fue el potencial, y sí tuvimos un mayor efecto del año seco en esta pradera en comparación a la de Pastorillo. Salió. No sé, María Paz, si me están escuchando todavía, porque Sí, estamos aquí atentos, Camila, está todo súper. Ya. ¿Qué pasó? No sé por qué quedó en blanco la... ¿Cuántas te quedan de láminas? Unas poquititas, pero viene la... ¿Va? Si quieres, mientras tanto te puedo hacer unas preguntas que tenemos aquí, mientras tratas de... Sí, porque no sé, ¿por qué no...? Bueno, súper interesante lo que has contado. Creo que a todos los productores
saber las diferencias de las especies y sobre todo con la sequía es súper interesante. La importancia de la alfalfa. O sea, creo que aquí dijiste hartas cosas súper interesantes. Aquí hay una persona que es don Luis Saldías, que es nuestro amigo Luis, que nos pregunta, ¿qué pasa con la alfalfa chilota para la región? ¿Tienes Bueno, alguna la alfalfa información de eso? chilota está presente, digamos, sobre todo en la zona húmeda, Sí. en forma natural o naturalizada más bien, porque no es una especie nativa. Bueno, él es de la zona húmeda, por eso. Sí, pero es una especie con la que no hemos trabajado a nivel de jardines o de variedades. No tengo datos de cuáles son los potenciales productivos de la especie. Ya. Pero debe ser a pH más ácido, Sí, mucho seguramente. más tolerante a condiciones de pH ácido y también de algunas condiciones Ahí de se movió, saturación. Ahí se ahí movió, se sí, movió. fue el antivirus Ya. que se me... Oye, Perdón, era un telón, vamos a seguir. sí, fue el antivirus que empezó a funcionar, perdón. Bueno, Don para Luis, pero ir, después si aclara algo, si necesita otra pregunta, no avisa. ya. Bueno, dentro de los principales factores a considerar para un buen establecimiento, ya para ir cerrando, para todas las especies y variedades que he mencionado, es necesaria una buena preparación del suelo y sobre todo una adecuada fecha de siembra, ¿ya? También es importante el control de malezas, que se puede muchas veces ir realizando con cultivos previos, o sea, en el fondo hacer una rotación de cultivo antes de establecer una pradera permanente si es que existen problemas de presencia de malezas persistentes. Otra cosa que se puede hacer es utilizar semilla certificada, ya que con eso garantizamos, ¿cierto?, que que tenga mejor pureza y también una mejor germinación, y además siempre pensar en que tiene que ir acompañado de una adecuada fertilidad. Otros aspectos a considerar, que son más bien de la logística, es el acceso, ¿cierto?, para poder llegar con maquinaria y con insumos al lugar, si después va a ser utilizado en sistemas de pastoreo más controlado, y también ir al tiro diseñando cuál va a ser la red de bebederos o la red de cercos eléctricos, y también la necesidad de un cierre perimetral, sobre todo cuando se interviene un área pequeña dentro de un potrero que es mucho más grande, ¿ya?, para poder cuidar la pradera principalmente el primer año. Respecto a algunas recomendaciones finales, se debe conocer bien las características edafoclimáticas de la zona o sector para orientar adecuadamente el desarrollo de una futura pradera. O sea, en el fondo, no todas las especies se van a adaptar a todas las condiciones. Se deben corregir deficiencias nutricionales, principalmente azufre, fósforo, potasio y de pH, antes de establecer una pradera permanente, y por lo tanto es muy importante utilizar un análisis de suelo, ¿cierto?, y poder interpretarlo adecuadamente. O sea, la idea es que cuando ya se toma la decisión de establecer una nueva pradera, con todos los costos asociados que tenga, ya esté todas estas cosas mejoradas. También es importante el realizar una buena preparación de suelo y confeccionar una adecuada cama de semillas, como ya les había dicho. Cuidar la profundidad de siembra en el momento, ¿cierto?, de la siembra. Aplicar dosis de semillas que sean las recomendadas y que sea de buena calidad. Y se debe seleccionar estrategias de intervención de acuerdo a un objetivo productivo del productor, ¿cierto? O sea, no solamente voy a establecer una pradera porque todo el mundo la usa en la zona, ¿cierto?, sino que además tengo que entender bien cuál es el objetivo que yo persigo con esa pradera, si es para pastoreo, si es para corte, etc. Ser cuidadoso en el establecimiento de praderas asociadas a cereales. Como ya les decía, hay que tener mucho cuidado con las dosis del cereal, si va a ir como acompañante, y con qué especie utilizar. Regenerar solo sobre suelos con adecuada fertilidad y idealmente utilizando maquinaria especializada para ello, ¿ya? Eso es cuando no vas a hacer una siembra tradicional, sino que vas a hacer una regeneración de una pradera preexistente. Controlar el manejo de la pradera, especialmente durante el primer año, y aquí va a tener bastante importancia si el sistema de establecimiento, ¿cierto?, cuando son siembras convencionales,
va a demorar un poco más en que las plantas estén bien arraigadas en el suelo, por lo tanto, los primeros pastoreos deberían ser con animales que sean livianos, para evitar el descalce de las plantas. Utilizar especies y cultivares que han demostrado una buena adaptación, producción y calidad en el sector o en la región. Bueno, y todavía existe mucho por ir validando, ¿cierto?, a nivel local, sobre especies y variedades forrajeras, y sobre todo en algunas otras zonas. Bueno, y ahí se me queda algo que no sé por qué salió al final, que es considerar un plan de fertilidad de mantención de praderas permanentes. O sea, no basta solamente con utilizar una adecuada fertilidad durante el establecimiento, porque son especies que requieren mucha más, de mayores requerimientos respecto a fertilidad. Por lo tanto, si no se hace un plan de fertilización, probablemente esa pradera va a volver a naturalizarse muy rápido en el tiempo, y no va a tener las características para las cuales fue establecida. Eso. No sé si hay consultas. Gracias, Camila, te pasaste. Muchas gracias. Mira, hay varias preguntas. Voy a tomar la de don Luis Saldías, porque parece que es otro don Luis Saldías, si él quiere hablar. Porque dice que en la Platina la alfalfa rindió 16 toneladas por hectárea, mayor un 20% que el trébol rosado. La alfalfa es chilota y entre paréntesis pone la lotera. Luis, si quieres hacer alguna acotación. Sí, bien, soy el mismo Luis, el de acá de Torreón. Uh-huh. Sí, que estaba viendo como el la tema Platina. Sí, que estaba buscando información precisamente para forraje en la zona húmeda, y por allí saltó la lotera, que es la alfalfa chilota, y las investigaciones que tiene INIA. Y eso, la investigación que tienes allá en la Platina, que es una zona bastante distinta a la de acá, y la alfalfa chilota, ¿no es cierto?, es oriunda en Chiloé, bueno, tal cual el nombre, y de Valdivia al sur, creo que es una especie silvestre. Bueno, acá también tenemos poco. Entonces, como no existe la semilla suficiente como para establecer una pradera, ahí ando preguntando para ver si se puede conseguir la semilla en cuestión. Y Sí. al ser una especie, podríamos decir, endémica de la región, podría ser muy útil, tal vez. Esa por allí, aprovechando esta buena instancia que nos entrega INIA, venían las preguntas. Gracias, don Luis. Sí, don Luis, efectivamente hay muchas especies que se adaptan, yo creo que de mucha mejor manera, o sea, ya la naturaleza lo demuestra, ¿cierto?, al irse naturalizando a las condiciones locales. El problema está que no hay semilla en el mercado para poder establecerla. Entonces, cuando hacemos estos ensayos de variedades, nos hemos querido un poco concentrar en lo que existe hoy en día, o sea, la oferta forrajera que está disponible y de mayor acceso a los productores. Pero sería muy interesante poder probar la alfalfa chilota en la zona húmeda. Y yo creo que lo podemos hacer. Ahora estamos comenzando un proyecto ovino, un programa ovino bastante fuerte a nivel regional, y vamos a tener oportunidad con este proyecto de poder establecer algunos ensayos de ese tipo en la zona húmeda. Gracias, Camila. No sé si quedó bien, don Luis, o otra pregunta. No, está muy bien contestado, gracias. Sí, sospechaba que el tema era la semilla. Me colocó con la Platina y las 16 toneladas. Tenemos otra pregunta de Antonio Ortiz Hernández. Para evaluar la producción de un pasto, ¿cuántas repeticiones deben hacerse? Nosotros trabajamos con 4 repeticiones, porque eso ya te da una idea de, en el fondo, resultados un poco más confiables. Podrías trabajar con 3 también, o con más. Entre más repeticiones, más confiables los datos, pero se hace un poco inmanejable. Así que los resultados que yo mostré aquí fueron establecidos con 4 repeticiones.
¿Quiere hacer alguna consulta, Antonio Ortiz? Sí, muchas gracias. También me gustaría su opinión de acuerdo a las regiones que mostró. ¿Estas repeticiones se tienen que hacer también por época del año? Sí, lo que pasa es que en nuestra región las siembras se realizan principalmente en primavera. Hemos tenido algunas oportunidades donde hemos establecido ensayos de siembras de otoño, pero en general, para pradera permanente, no las recomendamos. No, tienen mucha menos oportunidad de prosperar respecto a siembras de praderas permanentes establecidas en primavera. Acá los inviernos son bastante fríos, las tasas de crecimiento se detienen por completo durante el invierno, por lo tanto, la estrategia recomendada es, para pradera permanente por lo menos, es siembras de primavera solamente. Muy bien, muchas gracias. Don Antonio, ¿de dónde es usted, don Antonio Ortiz? Le estoy comunicando desde México. Yo trabajo Desde México. En el sur de la Ciudad de México, en el estado de Morelos, pero el clima es templado y estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar y trabajamos con borregos, pero principalmente con ryegrass, trébol blanco y praderas con quicuyo. Nosotros no tenemos nada de riego y obviamente pues, nuestros pastos son muy cobardes con el frío y con la falta de agua, entonces tenemos que luchar contra eso. Interesante ahí poder trabajar a lo mejor con festuca. Sí. No conozco bien los suelos de allá, pero me imagino que la festuca podría ser una buena alternativa para esas condiciones. Sí, se pusieron mezclas con festuca y por desgracia no sobrevivieron. Entonces, es que el establecimiento es lento, pero hay que tener paciencia con la festuca. Sí. Sí, el que permanece siempre es el quicuyo, ese siempre renace. Nomás viene otra vez el calorcito y un poco de agua y vuelve a nacer. Bueno, mucha competencia. Sí, muchas gracias. Gracias, Antonio. Y tenemos otro Antonio. Saludos a México. Gracias. Otro Antonio. Hola, saludos, consultas. Y teniendo algunos bovinos y ovinos en sector llegando a cordillera, no sé de qué parte es Antonio, excelentes condiciones hídricas, ¿cuáles gramíneas o leguminosas? Hasta 5 especies. ¿Y en cuál porcentaje cada una teniendo espacio de plantación sería la más conveniente y a largo plazo? Y pone harto signo de exclamación después. No sé si está don Antonio por ahí. ¿De dónde es? Sí, sería bueno saber de qué sector es, o si es de acá de la región. ¿Estará todavía? No sé si está. ¿Antonio? Parece que sí está conectado. Ahí sí, está abriendo el micrófono. Sí. No, bueno, ahora estoy en Punta Arenas, sí, pero nosotros tenemos un terreno igual en la región de los lagos, pues el lago Todos los Santos interior, entonces es casi parecido, me imagino, allá a Coyhaique en este caso. Entonces, más o menos, llegando casi, no tan al cordillera, pero casi llegando para allá, hay ríos, lagunas, entonces, igual quería saber, para potenciar en este sentido, a largo plazo, o sea, cuáles serían, por ejemplo, las mejores especies para plantar, o sea, pueden ser 5 más, o que sea realmente algo que pudiera servir en realidad, ya sea para engorda o forraje, eso. Lo como primero algo que yo le recomendaría en el predio, si no conoce bien o está hace poco ahí, no sé, es primero hacer un análisis de suelo, ver cómo está la fertilidad de ese suelo, conocer, por ejemplo, cuáles son los niveles de pH, y también tendríamos que conocer un poco cuáles son las precipitaciones durante el periodo de crecimiento, apto para el crecimiento de la pradera. En general, yo también creo que si es una zona alta, puede funcionar las estrategias parecidas a las que estamos utilizando acá, ¿cierto? O sea, pastos un poco más resistentes al frío, pero también que se adapten a un periodo de sequía estival, o sea, en el fondo,
Acá por lo menos en los meses de febrero, en el mes de febrero, incluso marzo a veces, tenemos una caída de las precipitaciones que hace que se detenga el crecimiento de las praderas cuando todavía tenemos buena temperatura. Entonces, ahí hemos visto que especies como la festuca, por ejemplo, el pastobillo, la alfalfa, nos dan una seguridad de crecimiento en ese periodo, o sea, permiten extender la curva de crecimiento hacia esa época. La otra opción también es poder hacer una mezcla forrajera donde incluya diferentes especies. Ahora creo yo que, como le decía, lo que sí tiene que partir con un análisis de suelo para saber, porque cuando uno ya se decide a establecer una nueva pradera, tiene que tener varias cosas hechas previo, en el fondo, ¿ya? Como partí diciendo, no sé si en la introducción, hay diferentes estrategias para mejorar la productividad de un sistema, y agregar semilla es una de estas estrategias, pero no saca nada si no tiene otros parámetros corregidos, ¿ya? Porque no va a prosperar. Entonces hay que estudiar bien qué pasa con ese suelo, cuáles son los niveles de fertilidad, de azufre, de fósforo, de potasio, por lo menos los más importantes. También conocer cuáles son los sistemas de manejo que está utilizando, o sea, cuáles son los periodos de descanso de los potreros, cómo maneja el pastoreo, por ejemplo. Y una vez que uno ya tenga corregida todas esas cosas, por ejemplo, también yo nombraba la importancia de poder limpiar y habilitar terrenos en lugares que tienen algún obstáculo o algún impedimento físico, ¿cierto? No sé, por ejemplo, hay lugares donde hay mucho matorral o mucho, incluso de repente piedras o cosas así que hay que eliminar previo a poder establecer una pradera. O sea, el establecimiento de una nueva pradera es como la última, el último eslabón, digamos, de las recomendaciones, ¿ya? O sea, se puede mejorar mucho a través de otras intervenciones. Ahora, como yo decía también, el objetivo no siempre es productivo, también a veces uno quiere mejorar un pedacito para poder hacer un potrero de corte de pasto. Bueno, en ese caso puede tomar la vía rápida en el fondo de ver la fertilidad de su suelo, ir mejorándola a través de una rotación de cultivo y cuando ya alcance niveles adecuados poder establecer una siembra permanente. Eso le podría comentar. Sí, excelente. Ahí, por ejemplo, para el examen de suelo y de las plantas, en este caso, por ejemplo, no sé, allá en la región de los lagos, ¿también tienen para hacer eso ustedes? Por ejemplo, en cuanto, si tienen estudios exactos. Sí, INIA Remegue tiene mucha más información de esa zona, también tiene laboratorio de suelo, por lo tanto puede tomar la muestra y enviarla al laboratorio que está allá en Osorno. Ya. Y en cuanto a los pastos, ¿ellos también tienen el sistema, el estudio de los pastos en este caso, no? También, incluso también tienen estos mismos tipos de jardines establecidos en INIA Remegue. Ya. Sí, ahí el investigador que lleva eso es don Alfredo Torres. Ya, excelente. Gracias. Gracias. Bueno, hay harta gente, pero había visto don Rolando de Manet, que estaba haciendo una aclaración de la lotera. Don Rolando, ¿puede? Le abrimos el micrófono, que creo que es interesante su aclaración. Sí, gracias. Gracias por la presentación, muy buena. Solamente aclarar que existen 3 especies de lotus que se usan en las forrajeras, digamos. Lotus tenui, que está en la zona central de Yayay, Santiago, Melipilla. Lotus corniculato, que está en la zona de Chillán, Los Ángeles. Y Lotus uliginoso, que es la que tenemos hacia el sur. Y las evaluaciones se hicieron en La Platina, se hicieron con Lotus tenuis. Todas se llaman loteras, pero son especies distintas, tienen condiciones distintas, tienen formas distintas de adaptarse a los suelos. Esa es una planta adaptada a un suelo alcalino más que un suelo salino, más que un suelo ácido. Gracias. Muchas gracias por la colación. A ver, no tengo más. Tengo acá otra pregunta, la última.
¿Podríamos decir que las condiciones agroecológicas son las que hay que tener en cuenta antes de la siembra de la pradera? Sí, claro, cuando uno va a seleccionar una nueva especie o variedad para poder establecer en un lugar, como les decía, primero hay que pensar o hay que analizar en qué zona agroecológica estoy, cuáles son las precipitaciones del lugar. Por ejemplo, si voy a poner Vallica en una zona que tiene periodos de estrés hídrico que son habituales, obviamente voy a tener un menor resultado o no voy a llegar a los potenciales productivos de esa especie. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta todas las condiciones agroecológicas del lugar para poder determinar cuál especie se adapta mejor a esas condiciones. Por ejemplo, podría tener un suelo de poca profundidad que no me permita establecer un cultivo de alfalfa, por ejemplo, o con problemas de acidez de suelo que no van a permitir que ese tipo de especies, por ejemplo, se adapte a esa zona. Por lo tanto, lo primero es analizar bien en qué lugar estoy y contrastar eso con los requerimientos y las características que tiene cada especie. Muchas gracias, Camila, súper interesante todo y también el aporte que nos hicieron nuestros compañeros de hoy día, que todos hicieron su aporte también. Antes de despedir a Camila, quisiera invitarlos, vamos a hacer un cambio la próxima semana, dado que está la Feria Chile, Expo Feria Chile Agrícola, y que es 29 y 30 de septiembre, vamos a cambiar nuestra charla para el 1 de octubre. Así que está como un cartelito que dice todos los miércoles arriba, pero esta va a ser el 1 de octubre, que es un jueves, ¿ya? Así que quedan todos invitados a Sistemas para la Conservación de Forraje, que se la va a hacer Hernán Felipe Elizalde, nuestro director, el día jueves 1 de octubre. Y eso es porque la Feria Expo Chile Agrícola va a estar, y la pueden ustedes inscribirse en la web, está en nuestra página de Facebook, estamos con el enlace también, y pueden inscribirse para participar. Camila, muchas gracias por tu presentación, creo que fue muy interesante. Bueno, no sé si quieres decir algo más y despedirte. No, solamente despedirme y agradecerles el tiempo. Y si tienen más dudas, bueno, siempre pueden hacernos llegar sus preguntas y podemos ir profundizando. Gran parte de lo que hoy día mostré está publicado en boletines y en informativos, así que está disponible para todos y si alguien tiene alguna otra consulta, me la puede hacer llegar por correo. Así que eso, muchas gracias y que estén todos muy bien. Gracias a todos, que estén bien. Nos vemos el próximo jueves. No con la misma moderadora. Que estén bien. Adiós, gracias, suerte.